¿Qué va a pasar ahora después de lo que vivimos este fin de semana con Edmundo González en España? Bueno, lo que va a pasar a lo externo es que básicamente pues hay una preocupación por los países, por el exilio de Edmundo González, que es el presidente electo de todos los venezolanos. Se espera que esto cause un efecto de desmoralización a lo interno en Venezuela, porque evidentemente todo el mundo esperaba que se quedara en territorio venezolano, aunque era ilógico que eso pudiera ocurrir, sobre todo por la persecución que tiene el régimen en su contra y por el carácter represivo y violatorio de los derechos humanos de ese régimen nefasto. Pero también se espera pues que él pueda llevar un mensaje a nivel internacional de hacer un lobby de acuerdo a sus capacidades de poder demostrar que en Venezuela existe una tiranía y de buscar los apoyos necesarios para que en Venezuela pueda existir una transición. Yo espero que maneje el lenguaje correcto, que maneje el análisis correcto de la situación y que no se quede, como han pasado la mayoría de los que han salido del exilio, en simplemente hacer reuniones que no llevan a ningún tipo de solución a la crisis que está viviendo Venezuela. Pero a lo externo, bueno, se espera que tenga una gran movilización y a lo interno habrá que superar esta etapa en la cual el venezolano de a pie siente pues que ha perdido una figura importante porque es el presidente electo de los venezolanos. A eso iba. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones? Porque las primeras encuestas y los primeros comentarios de las redes sociales son de pesimismo. Bueno, lo primero que tiene que hacer Edmundo González es salirse, desde mi punto de vista, de esa retórica de solamente cuestionar y condenar al régimen y hablar de lo correcto. Es un régimen forajido, es un régimen que se mantiene en el poder por el empleo de la fuerza, que le da el apoyo de los militares corruptos a las Fuerzas Armadas. Y lo que cabe aquí es llevar un mensaje realmente a los países de que por la fuerza se mantienen y por la fuerza deben salir. Ese mensaje o ese discurso de sanciones, de comunicados, de rechazo, está bien para mantener el tema en el tapete, pero no es suficiente para lograr la salida del régimen. Ahora, si Edmundo González cae en lo mismo que han caído la mayoría de los líderes políticos, en tomarse fotografías, en firmar para que hayan comunicados de rechazo a la tiranía, pues no estará haciendo absolutamente nada. Y muy pronto, si esa es la actitud, pasará a engrosar la lista de los políticos que son básicamente despreciados por la sociedad venezolana por considerar que no están haciendo lo correcto para resolver la crisis en Venezuela. El régimen de Maduro es un régimen de facto, gobierna de facto. ¿Por qué? Porque se robó la elección. Entonces, si gobierna de facto y gobierna por la fuerza, su salida es por la fuerza. Y lo que espera la sociedad venezolana es que el mensaje que se esté llevando internacionalmente es que hay que buscar los mecanismos para implementar una salida de fuerza en Venezuela. Ayer se esperaba que María Corina convocara o diera los lineamientos de la calle. ¿Te acuerdas que en estos días ella dijo, vamos a volver a las calles? Pero ayer no nada más se limitó a decir que el 10 de enero iba a posicionarse Edmundo González. Bueno, yo pienso que eso es un error estratégico de María Corina. No puede prometer algo que parece bastante difícil que vaya a suceder. Ahora, si lo que van a hacer es jugar con el tiempo y juramentar a Edmundo González de una plaza en Madrid, pues creo que es un completo error. Ya tenemos una experiencia con el gobierno interino de Juan Guaidó, que fue un completo fracaso, producto no solo de la forma como se llevó la juramentación, sino por las acciones que llevó a cabo como gobierno interino que fueron nefastas. Hacer un nuevo gobierno interino o un gobierno desde afuera, pues desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. No se puede prometer lo que no se va a cumplir. Y yo pienso que ahora María Corina tiene que buscar la forma de sortear una serie de dificultades, porque el régimen, desde mi punto de vista, la ha dejado completamente sola. El régimen básicamente pues ha encarcelado a todos los colaboradores directos de María Corina Machado, tiene 6 personas de su partido en una embajada, tiene dirigentes regionales secuestrados, tiene a su principal abogado, asesor y mano derecha un secuestrado que es Perkin Rocha. Ahora Edmundo González se encuentra exiliado en España. Los partidos políticos, o llámense los representantes, los partidos políticos como Manuel Rosales y General Ramos Alud, un silencio cómplice que favorece a la tiranía. Entonces, desde mi punto de vista, la van como dejando sola y van a jugar a su desgaste. Ella tiene que a partir de este momento comenzar a sortear una serie de obstáculos para mantener presente la posibilidad de poder salir del régimen y tratar de tener algún mecanismo para poder volver a las protestas que lo veo bastante cuesta arriba, sobre todo por el carácter represivo del régimen. Yo pienso que el régimen va a jugar a su desgaste y tendrá que emplear un cambio de estrategia importante para mantener el apoyo y mantener vivo la posibilidad de los venezolanos que tengan de salir del régimen de Maduro. Es decir, que estamos en un escenario similar o quizás mucho peor que el de Guaidó. Sí, mucho peor, completamente peor.
porque por lo menos Guaidó tuvo un margen de maniobra de un par de años. El fracaso de Juan Guaidó fue hacer las cosas de manera torpe, de manera mal hecha. Lamentablemente los partidos políticos se preocuparon más por sus cuotas de poder y por el dinero que podían obtener que por hacer las cosas de la forma correcta, pero tuvo un margen de maniobra de un par de años. El presidente electo González Urrutia y María Corina Machado no están teniendo margen de acción. Desde la elección lo que ha existido una persecución feroz que ha generado más de 26 asesinados, que ha generado desapariciones, que ha generado más de 2.000 tensiones, entre ellas una cantidad de políticos importantes dentro de la oposición. Entonces ellos no han tenido margen de maniobra y es por eso que el Mundo González sale al exilio, sobre todo entendiendo que es una persona mayor, que tiene afecciones de salud, que no le era fácil mantenerse en la clandestinidad dentro de Venezuela. Así que yo creo que estamos en un escenario mucho más complicado y mucho más cuesta arriba que el que tuvo Juan Guaidó en su momento. ¿Qué significa eso para el futuro inmediato? Significa que si no se emplean las medidas o no se emplean los cambios en la estrategia, pues el venezolano va a entrar en una etapa de desesperanza. El régimen se va a tratar de consolidar como un gobierno de facto. Los aliados del régimen seguirán jugando a que Maduro permanezca en el tiempo en el poder, porque eso es lo que está jugando Lula da Silva, Gustavo Petro y el propio López Obrador. Y de esa forma, pues se consolida, desde mi punto de vista, momentáneamente, una tiranía que sí, que tiene el descontento o cuenta con el desconocimiento de la comunidad internacional, pero que gobierna de facto a lo interno. Y que para que pueda generarse un quiebre a lo interno tendrá que venir por parte de su ala militar, pero eso no va a ser inmediatamente. Eso va a llevar un poco de tiempo, sí y solo sí la comunidad internacional sigue con las presiones de las sanciones, pero avanza un poco más en tratar de aislar económica, diplomática y de cualquier forma a la tiranía de Nicolás Maduro. Ese aislamiento severo pudiera en un momento determinado generar un quiebre, pero no va a ser de manera inmediata, así que el escenario en estos momentos no es nada esperanzador desde mi punto de vista, y es por eso que nunca estuve de acuerdo con una ruta electoral como mecanismo para salir de Maduro, porque si no se tienen los mecanismos de presión para torcerle el brazo al régimen, para que entregue el poder, esto es básicamente lo que sucede y alarga y prolonga en el tiempo la lucha como tal y también prolonga en el tiempo que pueda pasar una etapa de desmoralización que puedan vivir los venezolanos producto pues de las variables que se están viendo en este momento como el exilio del Mundo González Urrutia y la permanencia de María Corina Machado en la clandestinidad, pero completamente sola desde mi punto de vista. Habla de algo que es muy importante, que son las Fuerzas Armadas y la represión. ¿Para usted qué significa que Diosdado Cabello ahora forme parte de ese brazo armado que supuestamente va a llevar la paz de Venezuela con un padrino López que está ratificado? Recordemos que ambos están pues, vinculados al cartel de los soles. Bueno, representa que Nicolás Maduro blindó la posibilidad de tener un aparato represivo que lo mantenga en el poder. Eso le sirvió también para animar ciertas asperezas, aunque muchos no lo crean. Antes del proceso electoral había una división completa entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. El proceso electoral, que fue una real amenaza, llevó a que estos elementos se unieran. Y entonces, ¿qué hace Nicolás Maduro? Premia a Diosdado Cabello por su lealtad y le da el Ministerio del Interior para que haga lo que le venga en gana. Y Diosdado es el que ha tenido a través de su aparato comunicacional el mensaje de odio, el mensaje represivo y el mensaje de que aquí no nos sacan ni por las buenas ni por las malas, que a ellos quien los contenía era Chávez y que a partir de este momento nada iba a perturbar la paz y que no se quejen, que si va a venir una invasión en Venezuela, como ellos la llaman, bueno, ellos iban a ir por los aliados de los invasores primero. O sea, el que mantenió el discurso de odio y agresivo ha sido Diosdado Cabello y Maduro le entrega el Ministerio del Interior para que se encargue de reprimir y para que se encargue de mantener el control. Lo que no puede hacer Padrino con las Fuerzas Armadas corruptas, lo hace Diosdado Cabello a través del Ministerio del Interior, y es un juego que luce perfecto a este momento, teniendo el control de los militares por un lado, con Padrino López, teniendo el control de los militares por otro lado, con Diosdado Cabello, que maneja un sector de las Fuerzas Armadas, pero también teniendo un control de los organismos de seguridad y policiales para reprimir, para perseguir y para violar derechos humanos. Entonces, por el momento, ese aparato represivo está funcionando. ¿Por qué? Porque Maduro lo que más le teme es una insurrección civil. Maduro lo que más le teme es que los venezolanos que están dentro del país pierdan el miedo y puedan ir en contra de los organismos de seguridad del Estado y actuar. Si eso sucediera, no hay organismos de seguridad del Estado, ni G2 cubanos, ni militares que puedan detener a 20 millones de venezolanos en la calle, y es por eso que están buscando a toda costa impedir que eso pueda ocurrir y buscan desmoralizar también
a la sociedad venezolana, forzando el exilio del Mundo González Urrutia. La revolución no le convenía a González Urrutia preso, le convenía a González Urrutia en el exilio, y eso es lo que han logrado hasta ahora. Ahora, pongamos un poco el foco en Padrino López y Cabello, pero no es solamente la paz que ellos dicen que van a garantizar, son también sus negocios. Bueno, es que básicamente, y se dijo mucho en el pasado, y lo vuelvo a ratificar, la Fuerza Armada venezolana no actúa como una policía de la Constitución Nacional, actúa como un club de delincuentes que simplemente buscan mantener los negocios que tienen. Unos están vinculados al narcotráfico, otros están vinculados al contrabando de oro, otros están vinculados al contrabando de combustible, otros están vinculados al manejo de divisas, otros están vinculados a la corrupción dentro de diferentes organismos y empresas del Estado en Venezuela. Entonces los militares lo que están garantizando es sus actividades delictivas, y para que sus actividades delictivas puedan seguir generándole muy buenos ingresos, es necesario que Maduro se mantenga en el poder, y por eso es que lo han apoyado. Eso está claro. En el caso de Diosdado Cabello, no solo le importa mantener su actividad delictiva, sino le importa mantener el control, en este caso, de lo que es el poder. ¿Por qué? Porque tanto Maduro como Cabello, como Padrino saben que su salida del poder representa su muerte política y cuidado, sino también su muerte física por todo el odio que han generado. Ellos saben que la única forma que puedan mantenerse vivos y activos es manteniéndose en el poder, y es por eso que están buscando garantizarlo de cualquier forma. Esto como cabecillas de la revolución. Ahora, aguas abajo, los generales del alto mando militar y otros elementos de las Fuerzas Armadas entienden que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder solamente facilita la permanencia de sus negocios ilícitos y el enriquecimiento no solo de ellos, sino de sus familiares. Y es por eso que esta revolución no tiene el apoyo de la sociedad venezolana, tiene el apoyo de los militares corruptos y de los empresarios corruptos, y eso es una absoluta realidad. Se repotencia el cartel de los soles a pesar del golpe que tuvieron con la sentencia de Cliver Alcalá. Se va a intentar repotenciar, pero yo le tengo una mala noticia a los militares que piensan que sus negocios van a ser igual. ¿Por qué? Hasta ahora hemos tenido una comunidad internacional que ha aplicado en algunos casos sanciones muy firmes, pero ha sido muy tibia. A través de este robo de las elecciones, la comunidad internacional va a incrementar estas sanciones que han venido realizando, sobre todo los Estados Unidos, y van a aislar mucho más al régimen de Nicolás Maduro. Si los militares piensan que el ingreso de sus divisas va a ser igual a lo que era en el pasado, eso no va a ocurrir. Y desde mi punto de vista, lo que va a pasar es que a futuro, cuando ellos se den cuenta que esos ingresos no son iguales a los que se generaron en el pasado, entonces va a comenzar un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Tampoco va a ser fácil la operatividad dentro del cartel de los soles, porque Venezuela está identificado como un país que favorece las actividades del narcotráfico, no solo con el apoyo de los militares, sino de las instituciones del Estado. O sea que le va a ser mucho más difícil realizar esas actividades delictivas, y cada día son más las embarcaciones y son más los alios que se decomisan en todas partes del mundo. Entonces, yo pienso que eso no los va a fortalecer, que eso los va a debilitar en un momento determinado, y eso es lo que va a hacer que en un punto, que para mí no es ahorita, sino más adelante, los militares comiencen a buscar retirar el apoyo a esa revolución y buscar otros caminos. Aquí lo que impera es lo económico, pero eso económico no le va a generar las divisas que generaron en el pasado, y por allí pudiera venir el quiebre. Usted habla de quiebre, pero ese quiebre, ¿cómo se puede dar? Hay voces que les dicen que no puede haber ningún quiebre porque incluso los cuadros medios y bajos están alineados con la cúpula militar. ¿Qué piensa? Bueno, sí, eso es verdad que los cuadros medios y bajos están alineados, pero no todos reciben en la misma cantidad, y no todos están teniendo esos ingresos que son cuantiosos. Entonces, a futuro, si eso llega a bajar, que yo estoy seguro que va a bajar, entonces eso va a generar un malestar. Y ya Diosdado ha tomado una acción que va a generar malestar entre las Fuerzas Armadas. Él, como ministro del Interior, prácticamente ordenó que todos los militares que se encontraban cumpliendo funciones en empresas del Estado y en institutos autónomos se presentaran al Ministerio de la Defensa. O sea, son individuos que van a dejar de tener las dádivas que tenían en sus cargos para presentarse al Ministerio de la Defensa y volver a la Fuerza Armada Nacional. Yo pienso que todo esto, de una u otra forma, va a hacer que las Fuerzas Armadas pues comiencen a tener una visión quizás un poco negativa de la permanencia de Maduro en el poder, y ahí comenzar a retirar el apoyo. Pero esto tiene que ser acompañado, desde mi punto de vista, por la conformación fuera de las Fuerzas Armadas de una estructura de fuerza que sea capaz de presionar, de neutralizar
y de actuar en contra de ese alto mando militar corrupto y que motive a ciertos factores en los cuadros medios y bajos a plegarse a ese movimiento. El gran error que ha cometido la oposición en Venezuela, el liderazgo político, es no hacerse de una estructura de fuerza que les permite en un momento determinado neutralizar a la Fuerza Armada y lograr una transición en Venezuela. Yo espero que ahora hayan aprendido de lo que ha ocurrido y realmente se interesen por hacer esa estructura que va a tener dos objetivos valiosos o va a tener dos ganancias. La primera, puedes organizar algo que puede estar conformado por militares que en el pasado estuvieron en contra de la revolución, están regados a lo largo y ancho del mundo y que puedan actuar en un momento determinado. Dos, esa estructura puede servir para captar a aquellos militares de las Fuerzas Armadas que están dentro, que están descontentos y que quieren un cambio en Venezuela. Dos cosas. Entonces, Maduro, ya recogiendo un poco las palabras, Maduro le da ese puesto a Diosdado para aliviar la fractura que era un secreto a voces dentro del chavismo y en Venezuela, uno. Y dos, ¿por qué Diosdado llama a esos militares a volver a las filas militares que ya estaban en esas empresas? ¿Cuál es la Bueno, estrategia? muy sencillo, es muy fácil. Aquí una de las cosas que se ha dicho es que eso es un gobierno militar donde la mayoría de las alcaldías, de las gobernaciones, institutos autónomos, empresas básicas y estratégicas tienen militares que estaban cumpliendo funciones. Para nadie es un secreto que el 28 de julio en todos esos institutos, empresas, la mayoría votó en contra de Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué hace? Recoge a los militares que están allí y los manda dentro de la Fuerza Armada y después buscará premiar a otros que se hayan mantenido leales a la revolución. El problema es que esos que han sido leales a la revolución, la mayoría están ocupando cargos dentro de las unidades operativas de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que no van a tener tanta oficialidad para ocupar esos cargos y por allí van a buscar premiar a civiles, por decirlo así, no lo estoy diciendo despectivamente, sino para diferenciar, que ocupen esos cargos que ocupan los militares. Por ahí va a venir el quiebre, desde mi punto de vista, va a venir el descontento, y Cabello lo hace es mandando un mensaje. Cabello ha tenido un aparato comunicacional que es el que maneja el lenguaje de la revolución en los últimos años, a través de su programa El Mazo Dando y a través de las ruedas de prensa que da como primer vicepresidente del PSUV. Cuando le dan el control del aparato represivo, simplemente lo que le están es terminando de conformar una esfera de poder donde básicamente él pudiera neutralizar y ir en contra de militares y civiles para que la revolución se mantenga. Y es por eso que Diosdado manda ese mensaje. Bueno, ustedes no tuvieron la capacidad de hacer que en esos ministerios e institutos la gente votara a favor de Maduro, regresen todos a las Fuerzas Armadas. Eso le correspondía a Padrino López como ministro de la Defensa. No, lo hizo Diosdado Cabello mostrando el poder que tiene dentro de la revolución en este momento. Lo de la fractura se termina con este premio. Por el momento se termina, por el momento, porque ahora va a venir un forcejeo para ver quiénes tienen, no ahorita, a partir del 10 de enero va a venir un forcejeo para ver quién tiene realmente el control de la revolución. Entonces, eso que llevó a un momento determinado a enfrentarse a Diosdado y a Padrino, o a Diosdado y a los hermanos Rodríguez, o a Diosdado y a Nicolás Maduro, va a volver a aparecer, porque ahora viene, ya se mantuvieron en el poder por la vía del fraude. Ahora van a buscar la manera de ver quién controla a la revolución como tal y quién es el que realmente tiene el control de toda esa maquinaria del mal que se llama Partido Socialista Unido de Venezuela. La elección, como amenaza, permitió que se unieran, pero al desaparecer ese elemento, que desde mi punto de vista no solo desaparece la fractura, sino que desaparece cualquier capacidad que pudiera haber de ir a una nueva elección. Venezuela, los venezolanos no van a participar más en ninguna elección. Al desaparecer eso, entonces puede volver a retomarse los forcejeos para el control del poder y eso puede llevar otra vez a enfrentamientos dentro de la revolución, sobre todo de Diosdado con Padrino y de Diosdado con Maduro. A esta hora le pido una reflexión con este escenario, más allá de las estrategias que se puedan tomar a partir de este momento. ¿Cree que con esta subida de Diosdado, en este trío Maduro, Padrino, Diosdado, se consolida en la parte armada y militar de la dictadura venezolana? ¿Y qué significa para eso? Por el momento sí lo tienen controlado, porque ¿quiénes son los dos grandes elementos que tienen el control de la Fuerza Armada en los últimos 6 o 7 años en Venezuela? Padrino López, porque es el eterno ministro de la Defensa, y Diosdado Cabello, porque ocupó cargos importantes donde ayudó a una cantidad de compañeros de él a estar en cargo dentro de la Fuerza Armada. ¿Qué pasa ahora? Padrino sigue garantizando ese control de un sector de la Fuerza Armada. Diosdado en el Ministerio de Interior y Justicia garantiza el control de ese otro sector, pero también garantiza el control de los organismos policiales. Y Diosdado tiene elementos que le rinden cuenta, como es Gustavo González López,
que es el general en jefe, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, ese está alineado con él. Entonces eso le da un cuadro perfecto para mantener a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado desde un punto de vista completamente represivo para que Maduro se mantenga. Por el momento va a funcionar y está funcionando. De hecho, fíjate cómo las manifestaciones han bajado. ¿Por qué? Porque han sido muy represivos, han sido completamente violatorios de los derechos humanos. Pero eso en el tiempo, cuando ya se sienta más o menos estable, estoy seguro que las ansias de poder, las ambiciones va a llevar a enfrentamientos y puede volver a generar un resquebrajamiento. Espero que de aquí a allá exista un liderazgo que tenga la capacidad de entender que este régimen no sale por las buenas, que este régimen sale por la fuerza y que para estructurar esa fuerza hace falta voluntad política y llevar el mensaje adecuado a los países democráticos del mundo que nos quieran apoyar. No sé si quiera decir un mensaje de reflexión final. Bueno, mi mensaje de reflexión es que a pesar de que las circunstancias parecieran difíciles de cuesta arriba, yo pienso que todavía tenemos muchas oportunidades de lograr un cambio en Venezuela y ese cambio va a venir sí y solo si entendemos que esta lucha no es nada más de una persona ni de un grupo, esta lucha es de todos los venezolanos donde todos somos protagonistas. En el momento que entendamos eso y que entendamos que aquí nuestro norte no es seguir un Mesías, sino es la libertad de Venezuela, yo creo que en ese momento estaremos mucho más cercanos a lograr la libertad del país que lo que hemos estado antes y que entiendan de una buena vez por todas que el régimen de Maduro se mantiene por la fuerza y solo por la fuerza van a salir y esa fuerza tiene que venir de los venezolanos que están dentro y fuera de Venezuela. O sea, Venezuela no es Cuba. Por supuesto que no lo es y aunque quieran decir que es exactamente igual, no lo es y el tiempo, que es el mejor de todos los jueces, realmente cuando vean el desenlace final dirá si realmente fue un proceso igual al de los cubanos o fue completamente diferente. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por tu aporte, por tu experiencia y bueno, nos vemos entonces en el camino. Te paso toda la información como siempre. Seguro, muchas gracias a ti por el contacto. Que tengas buen día.